Ok. Va, entonces, permítanme, solo voy a cerrar algunas cosas que tengo aquí abiertas para que no haya problemas en que me cargue el atlas. Vaya. Muy bien. Ok. Bueno, si en dado caso hay alguna imagen que no la pueden ver, me avisan, ¿verdad? Vale, entonces acuérdense que el objetivo de ese laboratorio es que, primero, ¿verdad? Identifiquemos las estructuras óseas de acuerdo a su clasificación o a su división, iniciando con el esqueleto axial y después el apendicular, ¿verdad? Luego que veamos de los diferentes huesos, ¿verdad? Sus reparos, los reparos de cada uno de los huesos y luego cómo estos se van uniendo, ¿verdad? Cómo se fusionan y forman, por ejemplo, el cráneo, la cavidad torácica, etcétera, ¿verdad? Entonces, primero vamos a recordar que el esqueleto humano se divide en dos grandes partes, ¿verdad? Que es el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Aquí en nosotros podemos ver, aquí ustedes pueden ver el esqueleto axial sería todos los huesos que están cerca de la línea media. Dijimos huesos del cráneo, de la cara, ¿verdad? Las vértebras, la columna vertebral, el esternón, las costillas, ¿verdad? Que forman la caja torácica, el sacro y el coxis, ¿verdad? Todos esos son huesos del esqueleto axial, ¿verdad? Ahora, dijimos que los huesos del esqueleto apendicular serían los huesos de los miembros superiores e inferiores, ¿verdad? Que se unen al esqueleto axial por sus cinturas. Entonces tenemos la cintura escapular que une los huesos del miembro superior al esqueleto axial. Y tenemos la cintura pélvica que une los huesos del miembro inferior al esqueleto axial, ¿verdad? Entonces esas son como las dos grandes divisiones, ¿verdad? Ahora comenzamos por el esqueleto axial y vamos a ver primero los huesos de la cabeza, después vamos a ver el hueso yoides, los huesecillos del oído, la columna vertebral, las costillas y el esternón. Entonces, en la parte ya donde dice los huesos del cráneo, si la compañera nos puede ayudar, por favor. La primera compañera nos puede ayudar. Sí. Vale. ¿Solo los voy leyendo o cómo leo? Sí, vaya leyendo, a partir de donde dice huesos del cráneo. Vale. Los huesos del cráneo. Posee 22 huesos y descansa sobre el extremo superior de la columna vertebral. Estos se estudian en dos grupos de huesos, los craneales y los extraños, los que se pueden dividir también en pares e impares. Los huesos craneales impares, frontal en la parte anterior del cráneo, occipital en la parte posterior, esfenoides en la parte media de la base del cráneo y el etmoides Hasta anterior ahí. a los esfenoides. Anterior al esfenoide. Muy bien, veamos aquí esto. Entonces nos dice que identifiquemos los huesos impares, ¿verdad? Que solo hay uno. Primero tenemos entonces el hueso frontal, ¿verdad? Que está formando la frente, ¿verdad? En la parte posterior tenemos el hueso occipital que forma la parte posterior e inferior de la base del cráneo, ¿verdad? Ahora, en la base del cráneo
tenemos el esfenoides. Para que veamos bien este hueso, vamos a verlo solito. El hueso esfenoides. Vamos a desvanecer. No me carga el hueso esfenoides. Ni me sale desvanecer los otros quizás. Ocultar otros. No me los oculta. Este atlas está mero lento. No sé por qué no me lo quiere agarrar. Porque puede separármelo. Vamos a ver si buscando, vamos a buscar el hueso esfenoides. Mira. Vaya, por lo menos aquí ya me ocultó los demás. Ustedes pueden ver el hueso esfenoides, ¿verdad? Que forma, y dijimos, la llave en el piso del cráneo, ¿verdad? Porque se articula con los demás huesos, ¿verdad? Se articula hacia los lados. De mariposa. Exacto, el hueso esfenoides es el que tiene forma de mariposa, ¿verdad? Ahí están las alas mayores, las alas menores. Ahí está solito. Hoy sí me salió, ¿verdad? Este es el hueso esfenoides. Aquí está se me dio vuelta de un solo. Aquí está la silla turca, ¿verdad? Alas menores, alas mayores. El manual no pide que distingamos cada reparo de los huesos porque en un solo laboratorio ver todos estos reparos es mucho, ¿verdad? Es mucho, pero este sería el esfenoides. Ahora, este atlas se me está trabando porque hoy ni me da, no me permite, no sale. Ahí está, ya salió. Ahora busquemos el etmoides porque ya habíamos visto, ¿verdad? El frontal, el occipital, el esfenoides. Ahora busquemos el etmoides. Ahí está el etmoides. Acuérdense que el etmoides es anterior al esfenoides y posterior a la cavidad nasal. Vamos a ver si nos lo separa. Aquí tenemos el etmoides, ¿verdad? La lámina perpendicular del etmoides es la parte superior del tabique nasal, ¿verdad? Lo que nos divide la cavidad nasal en las dos fosas nasales, ¿verdad? Y ahí tenemos los cornetes. Vamos a esperar que salga el manual, el atlas. Fíjense que hay otro atlas que es en línea, que quizás podemos ver si utilizamos ese, en vista de que este se me está trabando mucho. Porque si notan, no. Lick, yo tengo una duda. ¿Sí? Dígame. ¿Verdad que esta parte es la que causa la epitapsis? ¿La qué, perdón? La epitapsis. ¿Y si me instruye diciéndome qué es eso? La desviación del tabique, cosas así, que me dijeron que es causado por eso. Sí, eso es, puede ser parte, ¿verdad? Claro que sí. Yo realmente así como el término no lo había no lo había oído, ¿verdad? Pero sí la desviación del tabique. Y es que acuérdese que el tabique está formado en parte por ese hueso. Les voy a
les voy a compartir ahora el otro atlas que tengo, que este es en línea, inclusive creo que ustedes lo pueden utilizar también, ¿verdad? Entonces, en este caso, el tabique está formado por dos huesos, el hueso etmoides y el vómer, ¿verdad? Solo que quiero ver, aquí en este caso, ups, no. Aquí está, en este corte, aquí pueden ver ustedes, aquí se ha hecho un corte, ¿verdad? Entonces aquí ven, este es el tabique nasal. Entonces esta, la rosada, es la lámina perpendicular del etmoides. El inferior, este es el hueso vómer y este sería el cartílago articular, ¿verdad? Entonces esto es lo que forma el tabique nasal, ¿verdad? Entonces, si hay desviación del tabique, pues tendría que ser lo más seguro en esta porción ósea, ¿verdad? De la lámina perpendicular o del tabique, ¿verdad? El vómer. Lo que sí dice Tórtora es que la mayoría de fracturas o daños en la nariz es del cartílago, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ustedes pueden ver acá, está así, ¿verdad? Tenemos el hueso frontal, de los huesos impares que hemos visto, ¿verdad? Que es en la parte superior y anterior del cráneo, el hueso occipital, que es el moradito, ¿verdad? El hueso occipital, que es en la parte posterior y la base del cráneo. El otro impar es el esfenoides, ¿verdad? Que aquí lo tenemos cortado, está en el piso, la parte central del piso de la cavidad craneal, y tenemos el etmoides, ¿verdad? Ups, el etmoides. Uy, que aquí yo no sé por qué le quité esta. Aquí está el etmoides, ¿verdad? Que está anterior al esfenoides. Entonces esos son los huesos impares del cráneo. Ahora, ¿cuáles son los huesos craneales pares? Si la compañera nos hace el favor de seguir leyendo. La compañera que estaba leyendo, si gusta. Sí, la misma, sí. Yo pensé que ahora voy. Yo les voy a decir cuando siga la siguiente, porque el punto 1 es más larguito. Vale, ahorita. Ahora vamos con los craneales pares, ¿verdad? Así es. Vaya. Están los parietales en la parte superior del cráneo, los temporales en los laterales y los huesos del oído, que es el martillo, el yunque y el estribo. Muy bien, entonces ahorita tenemos, en el caso de los huesos pares, ¿verdad? Primero tenemos los parietales. Ahí están los dos en verdecito, forman la parte del techo y los lados de la cavidad craneal, ¿verdad? Son dos, los parietales. Se articulan al frente. Lo que pasa es que se está si gusta, apaga el micrófono, compañera. Perdón. No hay problema. Ustedes pueden ver cómo los huesos parietales al frente se articulan con el frontal y en la parte posterior. Ay, yo no sé cómo hago aquí para... Aquí. Como en la parte posterior se articulan con el occipital y hacia los lados se articulan con el hueso temporal, ¿verdad? Esos serían los parietales. Ahora, si nos vamos a los temporales, aquí, el hueso temporal, ¿verdad? Acuérdense que forman los lados y la parte inferior de la cavidad craneal. Se articulan al frente, miren, con el esfenoides, hacia arriba con los parietales y hacia atrás con el occipital. Acuérdense que el temporal es el rojito. Y acuérdense también que el hueso temporal se articula con el hueso cigomático,
pero el hueso cigomático ya es facial, ¿verdad? Y se articulan también con la mandíbula. Aquí vemos cómo se articulan con la mandíbula, ¿verdad? Y en la parte interna de la cavidad craneal, ¿verdad? Aunque yo creo que tenemos otra vista del hueso temporal, aquí lo tenemos solito. En la vista interna de la cavidad, ¿verdad? Vemos cómo aquí está en la porción petrosa, aquí está el meato auditivo interno. Entonces vemos que en el interior del hueso temporal, ahí tenemos el conducto auditivo, ¿verdad? ¿Dónde están los huesos auditivos? ¿Verdad? En el temporal. Y acuérdense. Yo tengo ¿sí? una pregunta, ¿verdad? Que Dígame. adentro de ese conducto auditivo, la Sí. parte verdecita que se ve interior al cráneo es la parte petrosa, ¿verdad? Del hueso temporal. Ajá, entonces, la vista interna el piso de la cavidad craneal, aquí tenemos la porción petrosa. Miren, porción petrosa del hueso temporal es esto que se ve que está como elevado, ¿verdad? Toda esta porción de acá sería la porción petrosa del hueso temporal. Una pregunta, Dígame. ¿ese atlas cómo se llama para buscarlo? Se llama Unity Web GL Player. Después les puedo dar el link. Se los puedo compartir por WhatsApp. Claro que gracias, sí. Lick. ¿Verdad? Claro. Sí, porque este es en línea y ustedes pues lo único que necesitan es internet, ¿verdad? Y aquí en la parte interna, aquí es donde pueden ver ustedes la porción petrosa, ¿verdad? Esa porción como elevadita, ¿verdad? Toda esa porción de ahí es la porción petrosa del temporal. Solo que vamos a ver si en esta otra vista, esa porción, aquí lo tenemos en blanquito, así como todo este surco celestito nos está delimitando, ¿verdad? Toda esa elevación es la porción petrosa del temporal, ¿verdad? Entonces ese sería el otro hueso par, ¿verdad? Que es el temporal. De ahí la compañera, creo que lo otro está los huesecillos del oído, ¿verdad? Vamos a ver si aquí en este atlas se encuentran los huesecillos del oído, pero yo creo que eso tendría que estar. Aquí está el oído, aquí están los huesecillos del oído, aquí tenemos la vista general, aquí están los huesecillos del oído, ¿verdad? Tenemos es el cuerpo del martillo, el cuello del martillo, ¿verdad? Esta es la apófisis anterior del martillo, entonces el verdecito, este es el martillo. Luego tenemos acá el yunque, que es este intermedio, el cuerpo del yunque y su rama, y aquí tenemos aquí dice estapelio, pero es el estribo, ¿verdad? Este es el estribo, con las ramas del estribo y la base del estribo, ¿verdad? Entonces, martillo, yunque y estribo, ahí están los tres huesecillos del oído. Estos, acordémonos que están dentro del conducto o meato auditivo del hueso temporal, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a los huesos faciales. Si gusta, siga con la lectura, la misma compañera siga con la lectura. Vaya, Lick. ¿Ya? Sí. Vaya. Los huesos faciales impares son el maxilar inferior, que es la mandíbula, y hay que reconocer el cuerpo, el ángulo, la rama, la apófisis coronoides, la apófisis condilar, el escotadero mandibular y el hueso vomer en la parte posterior inferior del tabique nasal. Hasta ahí. Muy bien. Entonces aquí tenemos, este es el maxilar inferior, ¿verdad? Entonces dice que debemos identificar el cuerpo,
acordémonos que toda esta porción horizontal, toda la región horizontal es el cuerpo de la mandíbula, ¿verdad? Por eso es que dice cuerpo, toda esta región horizontal es el cuerpo de la mandíbula. Ahora, hacia los lados y hacia arriba se extienden las ramas de la mandíbula. Y la unión, porque aquí está la rama, miren, aquí está el cuerpo. La unión de los dos sería el verdecito es el ángulo de la mandíbula. Entonces, la parte horizontal es el cuerpo, la parte elevada y lateral es la rama y estos se unen a través del ángulo de la mandíbula. Ahora, ustedes ven que la rama tiene estas dos apófisis, ¿verdad? De la mandíbula tenemos la apófisis coronoides, que es la anterior y la puntiagudita, ¿verdad? Y la otra es la apófisis condilia o condilar, ¿verdad? La apófisis condilar con esta, que creo que aquí el cóndilo de la mandíbula, el cóndilo es con el que se articula con el hueso temporal, ¿verdad? Para formar la articulación temporomandibular. Y ustedes ven entre las dos apófisis, la coronoides y la condilar, ahí tenemos la escotadura de la mandíbula, ¿verdad? Que es esta depresión, la escotadura de la mandíbula. Sería la que está señalada en rosadito. La azul es la condilar, la rojita es la coronoides, ¿verdad? Estas son apófisis de la rama, ¿verdad? Aquí en esta otra imagen vamos a ver cómo se articula la mandíbula. Vemos aquí cómo se articula con el hueso temporal, ¿verdad? En el caso de la apófisis coronoides no se articula con ningún hueso, sino que ahí se inserta el músculo temporal, ¿verdad? Y ven ustedes cómo tiene ahí la apófisis alveolar y los alvéolos, ¿verdad? Esa es la mandíbula. El otro hueso facial que vimos o que mencionó es el pómer. Huesos faciales menores. Tal vez aquí está, el pómer. El pómer ya habíamos visto que forma la parte ósea inferior del tabique nasal, ¿verdad? Es un hueso facial impar, ¿verdad? Delgado. El doctor lo describe, ¿verdad? Que tiene como forma de arado. Entonces forma la parte postero inferior del tabique nasal. Ese sería el pómer. Ven ustedes cómo se articula con el hueso esfenoides y con el maxilar superior, ¿verdad? Ahora vamos a los huesos faciales pares. Si gusta, nos lo lee, por favor. La misma compañera ya sería el último punto que lee, los huesos faciales pares. Vaya, los huesos faciales pares, los maxilares superiores, a los lados de la cavidad nasal, los nasales entre las dos órbitas, los palatinos en la parte posterior del paladar, los cigomáticos inferiores y laterales a las órbitas, los cornetes inferiores en la pared lateral de la cavidad nasal, los lagrimales en la parte inferior y medial de las órbitas. Muy bien, entonces vamos a iniciar con los huesos nasales, ¿verdad? Aquí son dos. Este es un hueso nasal y este es otro nasal. Forma la porción ósea de la nariz y es donde descansan prácticamente los lentes, ¿verdad? Esos son los dos huesos nasales. Son dos huesos pequeños. Luego tenemos acá los dos huesos lagrimales, que son posteriores a los nasales. Ahí está la fosa lagrimal, si ustedes se recuerdan, ¿verdad? Y forman la parte, ¿verdad?, de la pared medial de la órbita, ¿verdad? Ahora, después tenemos los cornetes nasales inferiores, que son estos dos. Son dos huesos faciales pares
Acuérdense que los cornetes nasales medios y superiores son del hueso etmoides. Entonces, los nasales inferiores son estos. Acuérdense que son huesos curvos que nos ayudan a dividir la cavidad nasal para que el aire se arremoline, ¿verdad? Los cornetes nasales inferiores. Ahora teníamos los maxilares. Aquí vemos los maxilares superiores, ¿verdad? Aquí tenemos uno, vemos cómo se articula con el cigomático lateral y vemos cómo atrás se articula con el esfenoides, ¿verdad? Estos son los maxilares superiores, son dos, ¿verdad? Vemos cómo forman también la parte superior del paladar duro y atrás se articulan con los palatinos. Vamos a mostrarles, aquí pone los huesos palatinos. Vean ustedes, los huesos palatinos son los azulitos. Forman la parte posterior del paladar duro, se articulan con la apófisis palatina del maxilar, ¿verdad? Y pueden verlos ustedes acá. Solito el hueso nos permite, porque se acuerdan que Tórtora lo describe como una letra L. Entonces ya solito el hueso, si vemos esa letra L, ¿verdad? Del hueso palatino, ¿verdad? Es lo que nos permite un atlas tridimensional. Y los otros huesos son los cigomáticos, que también aquí lo podemos ver. Aquí donde dice maxilar, el rojito es el hueso cigomático, que son dos, ¿verdad? Y son los que forman en los pómulos y los que se articulan con el hueso temporal, ¿verdad? Muy bien, aquí hemos identificado los huesos faciales. Ahora, la siguiente compañera, si nos hace el favor de leer lo que es a partir del tabique nasal. Tabique nasal está formado por el hueso Vormer en situación posterior inferior, la lámina perpendicular del etmoides en situación postero superior y el cartílago septal anteriormente, todos estos revestidos de mucosa. Muy bien, perfecto. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? El postero inferior, clarito, es el Vormer. Sería es el hueso Vormer. Postero superior es la lámina perpendicular del etmoides y la parte anterior es el cartílago septal, ¿verdad? Del tabique nasal, que sería el tabique, acuérdense que es el que nos divide la cavidad nasal en dos, ¿verdad? Aquí tenemos uno de los lados de la cavidad, ¿verdad? Muy bien, ese es una de las características del cráneo. Ahora, si nos lee, por favor, la compañera, lo que es de acuerdo al orden del manual, vamos al hueso yoides. El hueso yoides es impar y simétrico. Tiene forma de herradura o de U y no se articula con ningún otro hueso. Está situado transversalmente en la parte anterior y superior del cuello, por encima de la laringe, por debajo de la lengua, por debajo y atrás de la mandíbula. ¿Cómo se ubica el hueso yoides? Por supuesto que aquí como que está suspendido del vacío, ¿verdad? Pero son ligamentos los que lo sostienen. Como dice la descripción, está debajo y detrás de la mandíbula, ¿verdad? Y ven ustedes que es un hueso pequeño y le podemos distinguir la forma en U, ¿verdad? Le vemos el cuerpo, que es el horizontal, y luego aquí tenemos las dos astas, ¿verdad? Las mayores, que son las más largas, y las menores, ¿verdad? Y sirve de inserción, ¿verdad? Para que los músculos de la lengua se inserten en este hueso.
Ese sería el hueso hioides. Ahora, si seguimos con las cavidades de la cabeza y la cara, por favor, la misma compañera. A. Nasal. Es una sola cavidad dividida por el tabique nasal. B. Orbitarias. Alojan a los ojos. Y C. Craneal, la cual aloja al encéfalo y se divide en techo y piso de la cavidad craneal, la cual a su vez se divide en fosa craneal anterior, media y posterior. Ok, veamos primero la cavidad nasal, ¿verdad? Aquí tenemos la cavidad nasal que está dividida en dos, ¿verdad? Por el tabique nasal, ¿verdad? Luego, y vemos que dentro de la cavidad nasal están los cornetes, ¿verdad? Los cornetes inferior, medio y superior. Ahora, luego tenemos la cavidad orbitaria que ustedes notan aloja los ojos, pero está conformada por muchos huesos del cráneo, ¿verdad? Vemos que el techo la forma el hueso frontal, la pared posterior el hueso esfenoides, la medial está formada por el lagrimal, el etmoides, el maxilar, el piso está formado por el maxilar superior y el cigomático, y los lados está formado por el cigomático y el esfenoides. Y en la parte posterior inferior está formado por el hueso palatino, o sea, también, ¿verdad? Parte de los demás. Entonces, en la cavidad orbitaria aloja los ojos. Ahora, aquí, en esta porción, en esta vista del cráneo, quiero ver, vamos a ver, no. Aquí tenemos la cavidad craneal. ¿Verdad? Entonces, aquí tenemos la primera fosa, porque en el piso de la cavidad craneal se divide en fosa craneal anterior, sería esta, la fosa craneal anterior, la fosa craneal media, que prácticamente es este huequito donde está el hueso esfenoides, ¿verdad? Y los temporales, la fosa craneal anterior sería el huequito del hueso frontal y el etmoides. La media es donde está el hueso esfenoides y los temporales, y la fosa craneal posterior, que realmente aquí, no sé, es que estos son quiz, me parece. No, ya no nos lo... Aquí tenemos, miren, aquí está la órbita, ¿verdad? Que está más cerca, y están los nombres de todos los huesos, pero ya lo dijimos. Estos son examencitos, dice. No, yo creo que la fosa craneal, este es un corte, ¿verdad? De los senos del etmoides, miren el maxilar, pero lo que queremos es la fosa craneal posterior. Vamos a ver aquí, este es el que estábamos viendo, ¿verdad? Solo tenemos la fosa temporal. Aquí en el hueso esfenoides, aquí, vean ustedes, aquí están las tres fosas. Miren, la frontal, que es la anterior, la intermedia, que es donde está el hueso esfenoides, y la posterior es esta fosa, ¿verdad? Del hueso occipital. Estas son las tres fosas del piso del cráneo, ¿verdad? Dentro de la cavidad craneal. Ahora, si gusta la misma compañera nos lee suturas del cráneo. Por favor. Las suturas del cráneo son las articulaciones inmóviles que mantienen unidos los huesos del cráneo. Reconozca la sutura coronal, uniendo el hueso frontal con los dos parietales. La sutura sagital, uniendo los dos huesos parietales. La sutura lanoidea, uniendo los dos huesos parietales con el occipital. Y lateralmente a las suturas escamosas, que unen los huesos temporales con los parietales. Muy bien, entonces aquí tenemos primero la sutura coronal, ¿verdad? Que es como la de coronilla o diadema, ¿verdad? Que es la que une el hueso frontal con los dos parietales, ¿verdad? Luego tenemos la sutura sagital, que es la que une los dos huesos parietales. Vean ustedes las interdigitaciones de la sutura. En la vista posterior tenemos
Pusimos ya de cabeza este cráneo, Dios mío, aquí. Pues aquí tenemos la sutura lambdoidea, que es la sutura del hueso occipital con los dos parietales, y la lateral sería la sutura escamosa, ¿verdad? Que es la sutura que está entre el temporal con los parietales, la sutura escamosa. Ok. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? ¿Algo que no lograron identificar bien? Porque así terminamos lo que es el cráneo. Nos vamos a la columna vertebral. Lick, ¿a dónde dijo que estaba la sutura escamosa? Es esta, miren, la sutura escamosa es la que está entre el hueso temporal, esta que vemos acá, y los parietales. Acuérdense que esta es la escama del hueso temporal. Entonces esa es la sutura escamosa. Ya estas suturas, estos espacios que, por ejemplo, donde se une el temporal con el esfenoidal, que es otra sutura, o donde se une el temporal con el occipital, ya es otra sutura. Pero donde se une el temporal con los parietales, es la escamosa. Ok. ¿Alguna otra duda? Si no, nos vamos entonces a lo que es la columna vertebral, ¿verdad? Vale, la siguiente compañera nos puede ayudar con la lectura de lo que es la columna vertebral. Vamos a identificar primero las regiones. Vaya. Reconocerá los huesos llamados vértebras, las cuales, dependiendo de la región a la que pertenezcan, presentan forma, tamaño y rasgos característicos que las distinguen e identifiquen sus 5 regiones. La cervical, primeras 7 vértebras, C1 a la C7, la torácica, 12 vértebras, de la T1 a la T12, y la lumbar, 5 vértebras, de la L1 a la L5. Región sacra es un solo hueso grande formado por la unión de 5 vértebras sacras de 1 a la 5, S1 a S5, y la región coxígea formada por la fusión de 4 vértebras. Ok, entonces ustedes tienen aquí distintos colores las diferentes regiones de la columna, ¿verdad? Recuérdense que la cervical es la superior, la que forma el cuello, ¿verdad? Que son 7 vértebras, son las más pequeñas. Luego va la región en amarillo, que es la torácica o dorsal, ¿verdad? Que son 12 vértebras. Luego tenemos las más grandes, porque soportan todo el peso, ¿verdad? De la espalda inferior. Entonces son las lumbares. Las moraditas son las lumbares, y vemos por último el sacro y el coxis, ¿verdad? Entonces cada una de estas regiones tienen sus características distintivas, ¿verdad? Aquí vemos el atlas y el axis, ¿verdad? Y aquí en la región inferior vemos el sacro y el coxis, ¿verdad? Que el sacro ya son 5 vértebras y el coxis son 4 vértebras. Y si ustedes notan, los cuerpos de las vértebras están hacia la cara anterior y las apófisis espinosas están hacia la cara posterior. Muy bien, ahora veamos las vértebras. Primero veamos las partes generales o principales de una vértebra. Si nos sigue, ayuda con la lectura la compañera, por favor. Vaya, en una vértebra típica identificará el cuerpo vertebral, la porción gruesa en forma de disco situada en la parte anterior y que sostiene el peso, el arco formado por un pedículo y una lámina a cada lado, y apófisis, 2 transversas, una espinosa, 4 articulares, 2 superiores, 2 inferiores y el foramen vertebral. Ok, entonces aquí tenemos primero el cuerpo de la vértebra, ¿verdad? Que es este disco grande, ¿verdad? Grueso, entre ellos está
el disco intervertebral, ¿verdad? Luego del cuerpo salen los pedículos, dijimos, ¿verdad? Y las láminas que forman el arco. Los rosaditos son los pedículos, ¿verdad? Y las láminas son, es esta delgada que forma el arco, y en el interior está el conducto vertebral. Luego tenemos las apófisis transversas que salen hacia los lados y la apófisis espinosa que sale hacia atrás, ¿verdad? Y luego tenemos acá las articulaciones, las apófisis articulares superiores, aquí están las inferiores, y vemos cómo está la escotadura, y que sería esta, y que se forma el foramen intervertebral, ¿verdad? Ok, entonces estas serían las partes típicas de las vértebras, ¿verdad? Y en el conducto vertebral, aquí, este conducto, aquí se aloja la médula espinal. Ok, ahora veamos la región cervical. Si gusta, la misma compañera nos ayuda, por favor. Vaya, en esta vamos a reconocer los forámenes transversos, la apófisis espinosa, el cuerpo vertebral, también la primera vértebra cervical. En esta vamos a observar la ausencia del cuerpo vertebral. Identifique a las carillas articulares superiores, y también vamos a reconocer el axis, la segunda vértebra cervical. En esta vamos a identificar la apófisis odontoides. Ok, entonces primero tenemos el atlas, ¿verdad? Que vean ustedes, esta vértebra y todas las cervicales tienen el foramen transverso, el foramen que está en la apófisis transversa. Miren, todas las tienen. La apófisis espinosa es bífida, ¿verdad? Ustedes ven que tiene esos dos piquitos, y vemos acá el atlas que no tiene cuerpo, es porque ahí es donde se inserta la apófisis odontoides del axis, ¿verdad? Y aquí vemos las carillas articulares superiores, que es la carilla con la que se articula con el cóndilo del hueso occipital. Y vemos estos forámenes transversos, ¿verdad? Y vemos los dos arcos del atlas. Ahora, la siguiente vértebra es el axis, ¿verdad? El axis que tiene la apófisis odontoides, que está sobre el cuerpo de la vértebra, ¿verdad? Que es la que va a articularse con el atlas. Vemos también las carillas articulares superiores, las inferiores, los forámenes transversos de la apófisis transversa y la apófisis espinosa bífida. Entonces, estas son las primeras dos vértebras de la región cervical, y luego tenemos las demás vértebras cervicales que tienen un cuerpo pequeño, un cuerpo vertebral pequeño, los forámenes transversos en la apófisis transversa y la apófisis espinosa bífida, ¿verdad? Esas son las características de las vértebras cervicales, de la región cervical, ¿verdad? Ok, y las 7, lo que tenía, ¿se acuerdan? La apófisis espinosa de las 7 es prominente, es más larga y ya no es bífida. Pero todas las demás sí tienen apófisis espinosa bífida. Muy bien, ahora sigamos con la región dorsal. Siempre la misma compañera, sería ese su último párrafo. Vaya, aquí vamos a identificar el cuerpo, las fositas costales superiores e inferiores, las carillas articulares ubicadas en la apófisis transversa, la apófisis espinosa, el cuerpo vertebral de tamaño mediano. Ok,
Entonces, ven ustedes en el cuerpo vertebral, en el cuerpo de la vértebra, aquí se encuentran las fositas costales, ¿verdad? Son las zonas en donde se articula la vértebra con las costillas. Y luego tenemos en las apófisis transversa, tenemos las otras carillas o fositas, ¿verdad? Que son las articulares también, que estas se articulan con el tubérculo de la costilla, ¿verdad? Y tenemos siempre las carillas articulares superiores, las inferiores, que esa es la articulación entre una vértebra y otra, la apófisis espinosa que va hacia abajo, ¿verdad? Entonces, lo que distingue la región dorsal o torácica son las fositas costales, ¿verdad? En donde en el cuerpo se articula con la cabeza de la costilla y en la apófisis transversa se articula con el tubérculo de la costilla. Cuando veamos la caja torácica vamos a ver esa articulación, ¿verdad? Ahora vamos, la siguiente compañera, ya no me acuerdo si es compañero ahí, pero yo creo que es compañera todavía. Siga leyendo, por favor, la región lumbar. Soy yo, Lick. Ah, vaya, pues sí es compañero. Bueno, la región lumbar. Cuerpo vertebral muy grande, carillas articulares superiores orientadas hacia la línea media y las inferiores hacia afuera. Apófisis espinosa corta y gruesa en forma de cuadrilátero. Muy bien. Entonces, cabal, ustedes pueden ver que el cuerpo de esta vértebra ya es mucho más grande que las demás. Y vean la orientación, ¿verdad? Las carillas articulares superiores están hacia la línea media y las inferiores están hacia afuera. Y vemos la apófisis espinosa que cabal es un cuadrilátero, la verde, ¿verdad? Es gruesa y es corta. Esa es la región lumbar. Siga, por favor, compañero, leyendo la región sacra. Bueno, región sacra. Observará el sacro, formado por la función de 5 vértebras, las cuales se enumeran del 1 al 5. El sacro femenino es más ancho, corto y curvo que el masculino. Reconocerá también el promontorio del sacro, el ala sacra, las superficies auriculares, los agujeros sacros anteriores y posteriores, cresta sacra media y hiato sacro en una cara posterior. Ok, va, entonces ustedes pueden ver acá, este es el hueso sacro. Ven las vértebras fusionadas, ¿verdad? Que son 5, 1, 2, 3, 4, 5 vértebras fusionadas, ¿verdad? Y entonces esta es la cara anterior, la cara lisa, cóncava. Entonces ustedes pueden ver el promontorio del hueso sacro, sería este, que es esta prominencia que se proyecta donde se articula, ¿verdad? El sacro con la vértebra lumbar. Luego hacia los lados tenemos las alas del hueso sacro y en la parte lateral tenemos la carilla auricular del sacro, ¿verdad? Que es donde se articula con la pelvis. Tenemos acá la cresta. En la parte posterior, esa es la cresta sacra media, ¿verdad? Luego tenemos el hiato sacro, que es esta región final, ¿verdad? Del conducto vertebral, es el hiato sacro. Y vemos los agujeros o los forámenes, ¿verdad? Intervertebrales posteriores en este caso, y estos serían los anteriores. Y tenemos acá el conducto sacro, ¿verdad? Y el hiato es por donde sale. Y estas son las astas del sacro. Acuérdense que esta también es la tuberosidad del sacro, ¿verdad? Que esas son las otras que habíamos visto en detalle, ¿verdad? Ok,
Ahora vamos a la región coxígea, si nos hace el favor. Bueno, Aquí siempre. De la leer. región coxígea. El coxis constituye la quinta región de la columna. Está formado por 4 vértebras coxígeas fusionadas. Ok, entonces aquí tenemos, ¿verdad? Las 4 vértebras, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Son 4 vértebras fusionadas y también tenía aquí las astas, ¿verdad? Fusionadas del coxis. Ahora, léanos sobre los forámenes de la columna vertebral. Bueno, forámenes de la columna vertebral. La columna presenta una serie de agujeros o forámenes que se encuentran entre vértebra y vértebra. El forema intervertebral o de conjunción. Estos dan paso a los nervios que conectan la médula espinal con las partes del cuerpo. En el esqueleto articulado, reconózcalos a lo largo de toda la columna vertebral en situación anterolateral. Anterolateral. Muy bien, gracias. Entonces, acuérdense que los cuerpos están hacia la cara anterior y los apófisis espinosas hacia la cara posterior. Entonces, esta es una vista lateral de la columna. Entonces, de los forámenes que está hablando son estos forámenes, los que están entre una vértebra y otra. Son los forámenes intervertebrales, ¿verdad? O de conjunción, dice aquí, porque se forman de la unión de una vértebra con otra. Entonces, de esos forámenes hacia cada lado salen los nervios espinales o los nervios de la médula espinal, ¿verdad? Los forámenes intervertebrales hacia cada lado. Ahora, si gusta, compañero, nos lee las curvaturas de la columna. Bueno, curvaturas de la columna. Al observar la columna lateralmente se le puede distinguir 4 curvaturas que se clasifican en curvaturas primarias, la torácica y la sacra, curvaturas secundarias, la cervical y la lumbar. Ok, entonces la amarilla y la celestita son las curvaturas primarias, la torácica y la sacra. Es la primaria porque es la curva que trae el feto, ¿verdad? La que se forma en el feto por su posición fetal, ¿verdad? Y que se mantienen durante toda la vida. Ahora, las que se forman ya después del nacimiento son las curvaturas secundarias. Ahí tenemos la cervical, que es cuando el bebé ya puede tener su cabeza erecta o recta, ¿verdad? Y la lumbar, que es cuando el bebé ya, por lo menos a partir de los 6 meses, ya se puede sentar o ya cuando empieza a caminar, forma esta otra curvatura, ¿verdad? La lumbar. Entonces, la blanca y la moradita son secundarias porque se adquieren después del nacimiento, ¿verdad? Ok, ¿qué les parece si llegamos hasta acá y tenemos un pequeño receso para luego continuar